la actualidad la tecnología pasa con tan vertiginosa que a veces cosas que hace apenas una década, podemos decir, o un poco más, eran muy novedosas. En estos momentos hay personas, sobre todo generaciones más jóvenes, que apenas la conocen y saben qué cosa era aquello, ¿no? Y una de esas cosas que llegaron pasaron con una velocidad, pero tuvieron una popularidad tremenda, fue los llamados café internet, que también le decíamos cibercafé. Les puedo contar que a mediados de los años 90 la palabra internet, o sea, estábamos 95, 96 sobre todo en mi país, la palabra internet todavía sonaba lejana y a veces como desconocida y sobre todo misteriosa y sospechosa. La mayoría de las personas no tenían computadora en su casa y mucho menos una conexión con la red, porque se comunicaba a través de teléfono. Quien no tenía teléfono, no, teléfono fijo, aquel teléfono de cable, bueno, ese teléfono de cable todavía existe, no podía conectarse a la red. Yo recuerdo que mi hijo mayor, que siempre desde niño le gustó, amó como una computadora y logramos conectarnos, porque afortunadamente por ese tiempo yo tenía teléfono fijo y después que nos conectamos, que logramos conectarnos a través de un chat, no sé, bueno, nos conectamos por correo electrónico, recuerdo, yo me conectaba con el doctor Carlos Bravo, que él estaba haciéndome las gestiones para que yo fuera a Bolivia, y por ahí era que le podía mandar los correos electrónicos. Era una cosa así, yo escribía unos programas de televisión, entonces yo también trabajaba en un grupo de teatro. Y los domingos, cuando estaba la función, yo me ponía a escribir el programa, lo enviaba a la redacción. Bueno, era un tremendo aquello porque el internet, como le digo, era prácticamente desconocido. Y ya no le estoy hablando de mediados de los 90, sino le estoy hablando de 2001, 2002, 2003. El primero que se tiene como registro de estos cibercafés fue en Londres, en el año 1994, que se le llamó Siberia. La idea era sencilla pero bien revolucionaria: ofrecer a los clientes acceso a internet en un espacio cómodo, acompañados de un café o un refrigerio, y muy pronto este modelo se fue replicando en otros lugares del mundo, especialmente en ciudades grandes y medianas. Bueno, después de todo eso, cuando yo llegué a Bolivia, poco tiempo después, le hablo un año, 2 años, yo tuve mi propio café internet de que le tengo mucho cariño, ¿no? Era un lugar donde se reunían diferentes personas, y tanto de niños por el día, estudiantes para hacer sus tareas, era algo maravilloso. La razón principal del éxito de estos cibercafés estaba en la brecha tecnológica que existía en la época. Las computadoras personales, esas que casi todo el mundo tiene ahora, eran muy costosas. Las conexiones a internet se realizaban por línea telefónica, como ya le dije, y tenían un precio elevado. Para muchas familias y estudiantes, el café internet se convirtió en la forma más práctica y económica de ingresar a un universo que prometía modernidad y comunicación global. Algo que quiero siempre aclarar es que estos lugares eran mucho más que simples salas con máquinas conectadas. Rápidamente se transformaron en centros sociales, como les decía, y culturales. Ahí iba mucha gente, intercambiaba, era un ambiente muy bonito. Se podía abrir una cuenta de correo electrónico, conversar con los otros chats en cualquier parte del mundo, usar buscadores que apenas estaban empezando a organizar la información del mundo, o jugar en red. Los niños sobre todo jugaban en red entre ellos ahí mismo, y con otros también desconocidos que se volvían compañeros de la partida. Porque para jugar en red había como un juego y ellos tenían como un código, y a través de ellos jugaban con muchachos en todas partes del mundo. Para muchos migrantes, y esto es muy importante, fueron también el vínculo más accesible para mantener el contacto con familiares en otros países. Una de las cosas que más me nutría era eso. Yo tenía el café internet cerca de una universidad o de dos universidades donde había muchos estudiantes de Brasil que iban a estudiar medicina o que siguen yendo, y ellos iban y se conectaban también ahí al internet, y yo también tenía unas cabinas telefónicas con las que ellos podían acceder a sus familiares. Durante los años 2000
ya alcanzan su apogeo, que es cuando yo entro, ¿no? Yo creo que entré en el 2006, 2007 o algo así. En América Latina, en Asia y en África, donde el acceso individual era aún más limitado, estos espacios se multiplicaron en barrios populares, centros comerciales y hasta en pequeños pueblos. El pago se hacía por minuto o por hora. Yo recuerdo que el pago la gente me decía una hora, media hora, y en muchos casos incluía servicios adicionales, como le decía, impresión de documentos, escaneo, grabación de CD, de discos compactos, o ayudas para trámites. También a veces redactábamos los operadores o yo que estuviera ahí, les redactábamos algún documento que necesitaba alguna persona. Era también otra fuente de eso. Y también una fuente de empleo, porque empleamos sobre todo estudiantes universitarios que estaban haciendo su carrera y bueno, en el horario libre atendían y también ganaban algo. Y bueno, algunos amigos también que acababan de llegar también lo ayudamos. Este fenómeno de los cibercafés y ese grupo de computadoras en línea tenía varias cuestiones, ¿no? La primera tecnológica, que representaron un puente entre la era analógica y la digital, permitiendo que millones de personas tuvieran su primera experiencia en Internet. Yo prácticamente, afortunadamente, también trabajaba en una universidad allá en Cuba y en un grupo teatral que tenía conexión a Internet y tuve alguna pequeña experiencia, pero la experiencia de ser ese Internet libre, de comunicarme, la tuve sobre todo cuando llegué a Bolivia. La otra era la económica, que democratizaron el acceso a la red en sociedades donde comprar un equipo y pagar una conexión mensual era imposible. O sea, para tener un equipo, una computadora valía mucho dinero y además había que tener una línea telefónica que también valía mucho dinero. Y el otro aspecto es el aspecto cultural y social. Cambiaron la forma en que las personas se relacionaban, aprendían y se entretenían, creando una especie de plaza pública digital, ese lugar donde tanto disfruté. Y yo me acuerdo que los domingos en la mañana los niños se paraban frente al internet y empezaban, ahí no se grita mucho, ¿no? Pero empezaban a decir, abran el internet, era algo muy bonito realmente. Sin embargo, a medida que la tecnología se abarató y se expandió, comenzó también la decadencia de los cafés internet. Por eso le digo que fue un espacio bastante corto, ¿no? En cantidad de años. Yo creo que no llegó ni a 20 años todo este auge. El descenso se hizo visible a partir de la segunda mitad de la década del 2000. O sea, el 2012, 2014, ya era prácticamente, yo el que tenía, yo lo cerré cuando empezaron los teléfonos inteligentes, cuando ya la gente se podía comunicar, no necesitaba la línea telefónica, ya hubo una decadencia, sobre todo en cuanto a la comunicación. Seguían los juegos en red, pero ya no era negocio prácticamente, y además me quería dedicar a otras cosas. Pero bueno, fue un momento que marcó ya verdaderamente una decadencia de los cafés internet. Factores tuvieron, por supuesto, la masificación de la banda ancha en los hogares y la aparición de los teléfonos inteligentes, como ya le había dicho. La conexión doméstica se volvió cada vez más rápida y asequible, algo que permitió que las familias pudieran navegar desde la comodidad de sus casas. A poco después los smartphones transformaron la manera de acceder a la red. Ya no era necesario pagar por una hora o por hora en un local, sino simplemente activar el plan de datos del propio dispositivo. De esta manera, los cafés internet pasaron de espacios imprescindibles a convertirse en locales de uso puntual, destinados casi siempre a quienes necesitaban imprimir, escanear o resolver trámites urgentes. En muchos países desaparecieron casi por completo. Bueno, aquí prácticamente desde que llegué en el año 2016 no existen los cafés internet. Puede que haya algunos, pero muy poco. En algunos sectores rurales sí sigue, o en regiones con menor conectividad todavía se mantienen como servicios necesarios, pero hacen otras actividades. En resumen, los cafés internet o los cibercafés fueron una pieza clave en la historia de la digitalización.
actuaron como portales de entrada a una nueva era en la que el mundo comenzó a estar interconectado, aunque su época dorada quedó atrás. Dejaron una huella imborrable en la memoria de quienes alguna vez hicieron fila. Recuerdo que a veces tenía una fila, yo curioso, llegué a tener 6 u 8 computadoras y 2 cabinas telefónicas, y a veces tenía una fila, sobre todo después de las 8 de la noche, una fila de gente esperando. Tuve que poner sillas para que esperaran, para acceder, ¿no?, a una computadora libre, y bueno, pagar por horas de conexión, o descubrieron en una pantalla compartida que la vida digital apenas estaba empezando. Y esto fue un empezar de la era digital, pero como les dije al principio, yo creo que las nuevas generaciones no imaginan todo esto, ¿no? Yo creo que mi café internet duró aproximadamente unos 4 o 5 años, porque ya empezó a decaer, ya no era negocio, ¿no?, factible desde el punto de vista de negocio, pero sí recuerdo la cantidad de café internet que habían, y la cantidad de personas para acceder. Entre ellos estuve yo, porque en principio, como no tenía que ir a un café internet para comunicarme, que era como una ventana abierta al mundo. Hoy quise conversar contigo, y estoy seguro que algunos de los amigos que me están viendo recordarán esa etapa, recordarán incluso mi cibercafé. Tengo un amigo que seguro que también trabajó en el cibercafé, uno o dos de los que están aquí, que tuvieron esa oportunidad de relacionarse con aquel público que eran niños, adultos, adolescentes, de todo tipo de personas, y que iban a buscar todo tipo de información. Esta es la historia breve de este medio, de estos lugares de reunión, lugar para pasar un rato, a veces conversando. Se hacían amistades, amores en esos lugares, que fue el café internet o el cibercafé. Muchos éxitos y un gran abrazo.